Saludos amigos y bienvenidos al programa La Historia de Puerto Rico a través de los ojos de Luis Molina. Hoy vamos a ver la película Boleto de Ida, la historia del tren en Puerto Rico. Ustedes se imaginarán que hacer cine es fácil. Después que uno ha hecho varias películas, pues ya lo encuentra bastante fácil. Pero sí tenemos que aprender unas técnicas que se llaman técnicas cinematográficas. Yo, pues, inmediatamente que voy a hacer una película, lo que me viene a la mente es la idea. Y esa idea la llamo el tema central. Si voy a hacer una película sobre San Juan, pues el tema central mío es San Juan. Luego surgen unos subtemas. Esos subtemas, pues son los que me van a reforzar el tema central. Si subtemas, por ejemplo, en San Juan, pues uno podría hacer la arquitectura. Otro podría ser los alcaldes que han estado en la ciudad capital. Como verán, cada tema central está compuesto de subtemas. Así es una película. Una lata, y dentro de la lata hay un montón de escenas. Esas escenas son los subtemas que les estoy hablando. Dentro de cada subtema, pues tenemos que desarrollar una idea. Si estoy hablando, por ejemplo, de la arquitectura de San Juan, pues tengo que presentar toda la historia de la arquitectura dentro de ese subtema. Hablando de la película Boleto de Ida, pues también tiene el tema central, que es la historia del tren en Puerto Rico. Pero los subtemas que nosotros los cineastas llamamos escenas, pues por ejemplo es la fundación del ferrocarril en Puerto Rico, una de las escenas que van a ver y que también los llamamos subtemas. Está el elemento humano, las personas que trabajaron en el ferrocarril. También vamos a ver la arquitectura en las estaciones del ferrocarril. Como verán, vamos estructurando todo uno por uno y eso es lo que nos permite desarrollar la película. La investigación, por supuesto, juega un papel bien importante en la producción fílmica. Esta película, cuando empezamos a realizarla, una de las cosas que nos tardamos, ¿no?, era tratar de buscar fotografías. Gracias a un viaje que hizo don Jack Delano en ferrocarril en el 1930, pues logramos conseguir muchas fotografías del ferrocarril. También el Archivo General de Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico y, como no, el Archivo del Congreso en Washington, encontramos muchas fotografías y películas sobre el ferrocarril. El elemento de testimonio también juega un papel muy importante al elaborar una película. Vamos a ver brevemente uno de los testimonios más importantes antes de comenzar la película. Fue al último pasajero, una entrevista que se le hizo al último pasajero que salió el 20 de septiembre de 1953. 43 años van de esto. Este último pasajero llegó corriendo a la estación para tomar el ferrocarril, pero mejor oírlo de su propia voz. Eso fue un domingo en el cual yo acostumbraba a ir a misa a la iglesia de Santa Teresita, toda vez que mi familia residía en Villa Palmeras y teníamos negocio de colmado. Yo acostumbraba a ir a la iglesia y luego ayudar a mi papá, Delfín Hernández, en el colmado. Pero ya yo había planificado de antemano, muchacho al fin, de que yo no me iba a perder por nada del mundo, aunque fuera un pedacito de ese viaje en el último tren, por la experiencia que había tenido anteriormente en el viaje de Sabana Grande, que había sido una grata experiencia ese 25 de mayo del 53. Quiere decir que yo tenía esa ilusión de joven de ir en ese último tren. Y entonces lo que hice fue que en vez de ir a la iglesia, como era mi costumbre, abordé una guagua de la Autoridad de Transporte de la calle Loíza y seguí para San Juan, en ruta hacia San Juan. Cuando llegué al terminal del ferrocarril, ya el tren estaba empezando a caminar. Ya eran las 7:20 y ya habían dado el toque de partida. Y eso a mí, pues, el corazón se me iba a salir, porque yo en ese momento pensé que lo iba a perder. Yo llevaba una cámara, porque la idea mía también era retratar el tren como hecho histórico. Yo era en aquel entonces presidente de la Asociación de Fotografía de la Escuela Superior Central y era el presidente, así que tenía que dar un buen ejemplo.
Cuando llegué ya eran las 7:20 y veo que está Casenave, fotógrafo del periódico El Mundo, en el vagón, en el último vagón. Y yo emprendo carrera porque era la única manera que yo tenía en ese momento de agarrar el tren. Y con tanta suerte que Casenave me dio la mano y pude abordar el tren en esa forma, siendo alrededor de las 7:20 de la mañana de ese domingo. Don Germán, ¿y dio el viaje completo? No, el viaje no lo pude dar completo, primero porque yo no tenía permiso de mis padres, segundo no tenía dinero para pagar el boleto del pasaje y tenía que dejar el tren en algún lugar, claro. Yo, como yo conocía bien Santurce, pues sabía que tenía que bajarme en Martín Peña, donde está ahora el centro ese bancario y demás. Ahí era la estación de Martín Peña y hasta ahí llegó el viaje mío en el último tren. Don Germán, y usted me dice que usted andaba sin permiso. ¿Qué le dijeron sus padres cuando vieron la primera plana del periódico al otro día? Bueno, lo menos que yo me imaginaba era que Casenave, fotógrafo fin, me había retratado, pero yo no me imaginaba que iba a salir en primera plana del periódico El Mundo, ¿verdad? Ni cosa que se parezca. Así es que yo retorné a pie desde Martín Peña hacia mi casa, hacia el colmado de mi papá, de Don Fito, y allí trabajé como de costumbre. Llegué un poco más tarde y demás, di alguna excusa, pero nadie sabía dónde yo estaba. Mi papá se enteró al otro día cuando vio en primera plana el artículo y la fotografía de su hijo en el periódico. Y a principio, pues, yo temía alguna reprimenda, claro está, de parte de él hacia mí, y yo escondía todos los periódicos, porque no quería que él me viera en primera plana porque yo había salido para la iglesia. Pero él lo tomó a broma en un tono jocoso y a la larga, pues, sabe que su hijo ha figurado por lo menos en la historia del ferrocarril de Puerto Rico. Hablar sobre el ferrocarril en Puerto Rico, pues, es interesantísimo. En el 1888 se otorga la franquicia para montar un sistema de circunvalación a la isla de Puerto Rico. En 1891 se inaugura el ferrocarril en Puerto Rico por tramos. Ya para la entrada de los norteamericanos había una cantidad de vías fabricadas, pero no estaban construidos los túneles de Oaxaca y Cabo Rojo. Ustedes dirán, ¿y cómo sabe un director de tanto del ferrocarril? Es que la investigación juega un papel bien importante en estas producciones. En este caso, la historia del tren en Puerto Rico nos tomó 1 año y medio la investigación. Sin embargo, filmar la película solamente 10 días. Vamos a ver ahora Boleto de Ida, la historia del tren en Puerto Rico.
La sociedad puertorriqueña de finales del siglo XIX vivió uno de los periodos de mayores cambios en nuestra historia. Presenció el desarrollo de unos nuevos medios de producción que afectaron su estilo de vida, sus costumbres y su orden social. Uno de los factores que mayores cambios sociales generó en aquella sociedad fue la creación de un sistema de trenes que agilizó la transportación y permitió una mayor y rápida comunicación entre pueblos que antes estaban prácticamente incomunicados. El antiguo paisaje de montes y caminos reales comenzó a transformarse, y el caballo, medio de transportación por excelencia, comenzó a ser sustituido por aquella máquina de vapor a la que muchos llamaron desde entonces caballos de hierro. Ya para el año 1892, cuando aún no había llegado el primer automóvil a la isla y los caminos rurales y las calles de San Juan eran solo transitadas por calesas o carretas, se habían construido 85 kilómetros de servicio desde San Juan a Arecibo. Las distancias que hasta entonces parecían tan largas, comenzaron a acortarse. Aparecía un nuevo centro de reunión social, la estación, construida al estilo de las estaciones europeas. En ella encontraron los vendedores un mercado propicio para sus ventas, y los viajantes, forzados a veces a largas esperas, intercambiaban ideas y noticias, estrechando así lazos de convivencia. Para muchos, el tren fue más que un vehículo para dar un paseo. El tren les permitió buscar nuevas oportunidades de trabajo en pueblos vecinos, ponerse en contacto con los acontecimientos del área metropolitana o abandonar su pueblo definitivamente en busca de nuevos horizontes. Los comienzos de esta historia se remontan a 1888, cuando se incorpora en Madrid, bajo las leyes del gobierno de España, la Compañía de Ferrocarriles de Puerto Rico, con capital dominantemente francés.